Bien, hermanos, esta vez, ya después de varios domingos, tenemos la sexta bienaventuranza. Pero yo creo que esta vez no se nos van a olvidar las bienaventuranzas, porque cada vez, ya sea el hermano Jonathan, voy a poner un poquito acá, o mi persona, las leemos todas. Entonces vamos a volver a Mateo y vamos a leerlas para tenerlas presentes cada una y por dónde vamos, ¿no? Entonces voy a ayudarme acá con esta. ¿Dónde estoy? Ya encontré el truco. Bueno, vamos a leer, fíjense. Cada uno en su Biblia puede leerlo, de todos modos lo voy a ir siguiendo con la aplicación que tenemos aquí. Espero que puedan ver. Dice así, esto es Mateo 5, Mateo 5, 1. Sí, 5, 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra del Señor. Gracias, amén, Señor. Bendito Rey, gracias te damos por esta palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor, y sabemos, Padre, que tú tienes cosas maravillosas con tus hijos. A ti, Señor Jesucristo, damos a ti, Señor, todo el honor, todo el loor, toda la exaltación, Señor. Y Espíritu Santo, gracias por la exhortación que nos haces en esta enseñanza. Bien, hermanos, fíjense que yo siempre traigo a comentario esta parte principal donde dice, viendo la multitud. ¿Quién estaba viendo la multitud? Nuestro Señor Jesús. ¿Qué hizo? Subió al monte y se sentó. Vinieron a él sus discípulos, ¿sí? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Cuál nos va a enseñar hoy nuestro Señor Jesucristo? Nuestra bienaventuranza de hoy, que es el versículo 8. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo pensaba hacer un resumen de cada una de ellas, pero tengo rato desde el momento en que preparé esto, Dios me viene inquietando. Su Espíritu Santo me viene inquietando, sobre todo por una prédica que escuché y me llamó mucho la atención de esto de bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y podemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué significa ser limpio de corazón? Bueno, primero, ¿qué es limpio? Bueno, limpio sería algo inmaculado. ¿Qué más? Puro, que no está sucio.
que está en una plenitud, sin atavios ni cosas vanas por allí. Ahora, ser limpio también puede significar ser purificado, ¿sí? Porque fíjense que nos lo dicen en un contexto de bienaventurado limpio de corazón, pero no, ¿quién es limpio de corazón? ¿Sí? Entonces, para poder ser limpio de corazón debemos hacer algo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que nosotros nos debemos investir ¿de qué? De cierta santidad, para no decir de santidad, debemos investir de santidad. Y evidentemente eso nos llama a lo que hemos venido estudiando durante todos estos fines de semana, todos los domingos, respecto a cada una de estas bienaventuranzas. Porque recuerden, estas bienaventuranzas no aplican a una persona que recién entra a este lugar. ¿Por qué con seguridad lo digo así? Porque tiene que estar consciente de haber aceptado al Señor, de haber tenido un corazón, que lo vimos, un corazón pobre. Para tener un corazón pobre tenemos que llegar a ser humildes y que nuestro ser mengue. ¿Por qué tiene que menguar? Porque yo no puedo aceptar al Señor si yo no tengo un corazón humilde. ¿Sí? Entonces, por eso, Dios nos llama a que tengamos esa actitud referente a la primera bienaventuranza. Bien, vamos a seguir. Pero ¿qué nos dice, por ejemplo, Pedro, primera de Pedro? Vamos a irnos a primera de Pedro 15 y 16. ¿Qué nos dice? Vamos, no importa. Hoy vamos a tener bastante tiempo, así que podemos hojear bastante nuestra Biblia. Y así también nos aprendemos destacadores. Bueno, yo soy uno, me incluyo, aprendemos, porque a veces se me pierden los libros. Y creo que es mi Biblia, ¿no? La que se me pierde, en la que no está, pero no es así. Digo, primera de Pedro 1, 15 al 16. Entonces vemos qué nos dice primera de Pedro. La niña todavía no la encuentro. La tengo anotada, pero no la quiero leer desde ahí. Quiero leer lo que está acá. Pedro. Dios. Vamos, ya casi llego. Primera, capítulo 1, 15 y 16. Santiago, después de Santiago está. ¿Ya? ¿No siguen? Después de Santiago. Ok. Al fin, Ajá. ¿Qué nos dice primera de Pedro 15, 16? Fíjense, aquí el título de esta parte dice llamamiento a una vida santa, pero no lo vamos a leer todo, solamente vamos a enfocarnos en el 15 y 16. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces, esto es lo de limpio, nos llama a una vida santa. Pero aquí viene lo que me inquietó esta prédica, y vamos a irnos un momento a Jueces, ya les digo, Jueces. Sí, vamos a leer esta parte. Jueces. Vamos a Jueces 6, 11. Jueces 6, 11. Vamos a ver. No lo vamos
pero vamos a buscar algunas fracciones del texto que llaman poderosamente la atención. Y lo primero, ¿qué tenemos acá? Jueces 6:11, pero vamos a ubicarnos en el contexto de qué es lo que está sucediendo aquí. El capítulo 6 de Jueces habla precisamente del llamado de Gedeón. Y si han tenido oportunidad de leer este capítulo, la historia comienza de que empiezan a haber, por decirlo así, pleitos o problemas, sobre todo con la gente de Madián. ¿Por qué? Porque Jehová había entregado en mano de Madián a los israelitas, los hijos de Israel. Entonces empieza a haber una persecución, una fuerte constricción de corazones del accionar de los hijos de Israel por situación de que Madián se había impuesto sobre ellos. Pero esta imposición no vino sola, es porque Dios los entregó en manos de Madián. ¿Ok? Pero se levanta un hombre, y ese hombre, por llamado del Señor, de alguna manera, es Gedeón. Entonces, ¿qué dice por aquí en el 11? En el 11 dice lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué? Porque los madianitas habían llegado al pueblo de Israel para consumirlo todo. Si no les querían dejar nada, no les dejaban ni siquiera alimento para el sustento diario. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el papá de Gedeón, como en complot con su hijo, empiezan a guardar trigo. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo y dice, vamos al 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, estamos en el 13: ah, Señor mío, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fíjense que esto suele crear cierta confusión o cierta idea que quizás tenemos que creerle a Dios para poderlo ver de una forma adecuada. Porque fíjense, Gedeón, se le presenta el ángel de Jehová a Gedeón, y a un Gedeón con cierta soberbia, diría yo, le responde: ah, Señor mío, si Jehová está con vosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: nos sacó Jehová de Egipto? Fíjense, la misma presencia del ángel de Jehová se le acerca a Gedeón, y Gedeón igual cuestiona esto. A ver, ¿quiénes tenían el privilegio de que el ángel de Jehová se les acercara? ¿Quiénes podían tener ese privilegio? Solamente aquellos que Dios había escogido. ¿Sí? Profetas. Claro, hasta este momento no habían profetas. Pero ¿qué sucedía? Que evidentemente eran personas que Dios se les acercaba y se les revelaba. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios tenía un propósito. Pero para ello, Dios necesitaba trabajar con Gedeón. ¿Cuántos de nosotros aún no nos acercamos al Señor
ya están en los caminos del Señor y somos capaces de decirle al Señor lo que le pregunta Gedeón a él. Estamos viviendo una situación difícil y aún podemos decirle al Señor, pero ¿dónde están tus maravillas, Señor? Si he creído en ti, ¿por qué no te veo? ¿Por qué no estás acá? ¿Por qué me llevas a este lugar? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿He entregado mi vida a ti? Ahora viene una pregunta que Dios puede hacernos al revés. ¿Realmente has entregado mi vida a ti? ¿Has tenido un corazón limpio? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Me tienes a mí primero realmente? ¿O tienes primero al dinero, a tu familia, a tu hijo, a tu hija? ¿O tienes primero el solamente buscar servirme, pero no me has buscado en intimidad? ¿O me tienes a mí primero, me quieres alabar, me quieres adorar, quieres cantar nuevos cánticos para mí, pero realmente me has buscado en intimidad? Entonces, esto de ser corazón, de tener limpio el corazón, o bienaventurado limpio el corazón, nos llama a nosotros a un cuestionamiento muy interno. ¿Por qué? Porque indudablemente Dios nos está pidiendo más de nosotros. No basta. Yo puedo decir que yo tengo un negocio y es para el servicio del Señor. Yo puedo decir que hago aquello para poderle ofrendar a Dios o para poderle diezmar, porque si está en mi corazón hacer diezmo al Señor, yo lo voy a hacer con gozo. Pero si eso está en aportar al mundo deleites, entonces yo no le estoy sirviendo a Dios. Si eso está en llevar a Dios, en creer que le voy a llevar a Dios los mejores frutos de mi trabajo, yo creo que estamos mal. Debemos llamarnos a ser limpios de corazón. Y fíjense, ¿cómo lo leímos en Pedro? Sino como aquel que os llama es santo. Fíjense lo que acabamos de leer Gedeón y fíjense con esto. Gedeón cuestiona porque Gedeón no estaba llamado todavía, él estaba entrando a la presencia del Señor. Dios lo estaba tocando y lo quería para su servicio. Pero ya para nosotros, nuestra actitud debe ser la que está en Pedro. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y fíjense, es en toda, no solamente una partecita. No, mi Señor, yo esta parte yo me encargo. Tranquilo que tú puedes, yo sé que tú por la otra puedes, pero no le doy esta partecita. ¿Okay? Cada uno de nosotros cuestiónese qué parte a Dios nos le entregamos. Yo también me lo hago. ¿Por qué? Porque lo que tenía preparado realmente no es lo que está aquí. Me ha inquietado mucho la forma en cómo Dios trabajó con Gedeón. ¿Y qué tiene que ver con esto? Entonces nosotros debemos ser limpio corazón porque tenemos a un Dios que es 3 veces santo. Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu Santo. Es un Dios al que le debemos nosotros esa santidad. Entonces, si Él es santo, y como lo hemos visto ya en otras oportunidades, nos formó a imagen y semejanza de Él, entonces a nosotros no nos queda otra, es ser santo. Y para ser santo, debemos ser limpios de corazón. ¿Ok? Amén. Entonces, vamos a seguir un poquito de todas las cosas que tengo acá. Quedamos en el versículo 13, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos al 14, y fíjense, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? A ver, fíjense que recién está tocando el corazón de Gedeón, y Dios ya le está dando una orden, un propósito, una meta, un fin. Pero esto no significa que de una vez Gedeón salió corriendo a hacer lo que Jehová le había pedido. ¿Sí?
Y vean, pero aquí quiero que mantengan esa pregunta que hacen, no te envío yo. Eso lo está diciendo quién, lo está diciendo Gedeón. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jehová. Se lo está diciendo a Gedeón en modo de pregunta. Y mirándole Jehová, el 15, entonces le respondió, fíjense cómo responde Gedeón. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Sí? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Para allí, mantengamos eso y después vamos a retomar. Veamos qué nos dice un momento Mateo 5:48. Gedeón cuestiona, de paso cuestiona sus facultades. Pero ¿cómo debemos ser? Según Mateo 5:48. ¿Cómo debemos ser? Fíjense, nos dice, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿qué significaba acá? Todavía Gedeón, a pesar de haber recibido ese llamamiento, él no estaba en esto. Él todavía no había alcanzado este nivel. Pero, a ver, yo les hago una pregunta. Y ustedes responden a sí mismos. ¿Estaríamos nosotros incluso a la estatura de Gedeón o estábamos superiores? No me lo respondan a mí. Es decir, háganse eso ustedes mismos. Esa pregunta. ¿Por qué yo los animo a hacerse esa pregunta? Porque podemos decir, uy, Gedeón, qué falta de actitud tienes. ¿Cómo vas a decirle al mismo Señor Jehová que con qué fuerza voy a ir si soy el último en la casa de Manasés, el último de mi padre? Y aún así, Dios está inquietando. Pero ¿por qué debemos irnos? Debemos ser perfectos. Entonces, no podemos decirnos de que Dios no nos va a hacer perfecto. Dios nos ha hecho perfecto. ¿Sí? ¿Qué cosa aborrece el Señor? Evidentemente el pecado. Entonces, ¿qué es lo que está tratando con Gedeón? Precisamente que él en su corazón necesita despojarse de muchas cargas que no son. Y precisamente esas cargas que son, a lo mejor, idolatría, envidia, engaño, fornicación, adulterio. ¿Qué otra cosa más? Y todos los vicios de la carne. Exactamente, mi hermano. Entonces Dios nos está llamando a que nosotros debemos despojarnos. Y vamos a seguir con la historia de Gedeón, porque creo que nos revela mucho de qué Dios nos quiere hacer a nosotros. Bien, entonces Jehová le dijo, estoy en el 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fíjense, ciertamente yo estaré contigo. ¿Acaso Dios no está con nosotros incluso en las dificultades? Pero no tanto en las dificultades, sino en estas metidas de patas que solemos hacer. Claro que lo está. El problema está en que nosotros tenemos una actitud como lo hizo Adán y Eva. ¿Y cuál era? La de esconderse cuando hemos hecho lo malo. Y sabemos que he hecho lo malo y nos escondemos. Pero no por eso Dios se ha alejado de nosotros, somos nosotros que nos alejamos de Él. Obviamente porque sabemos que hemos cometido pecado. Entonces, ¿cómo limpiar nuestro corazón ante esta situación? ¿Qué nos pide el Señor que hagamos? Y fíjense que en Santiago 4:8, si quieren lo buscan, pero ¿qué nos dice? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Amén. Entonces, ¿por qué repele Dios el pecado? Porque Él no quiere, evidentemente, que nos acerquemos estando inmundos. Perdonen que use esa palabra, pero es eso. El estar lleno de pecado es estar inmundo. Por eso Dios nos llama precisamente a que nos acerquemos a Él. Pero para acercarnos a Él, hermanos, debemos confesar nuestro pecado ante Él. Y no solo eso, sino dar dignos frutos de arrepentimiento. No podemos decir que amo a Dios, que estoy con Dios, pero en mi casa, pues, se vende cualquier vicio, o en mi casa hay gritería, o en mi casa mis hijos hacen lo que quieren. No, mi hermano, no. Tiene que haber un orden. El mundo le va a decir a nuestros hijos: tu papá es un anacrónico. ¿Saben lo que es anacrónico? Un antiguo, una persona que está fuera de tiempo. Eso es anacrónico. ¿Sí? Nuestros hijos nos van a llamar anacrónico: papá, tú no estás en onda. ¿Sí? E incluso nos van a decir: papá, tú no sabes qué es buguear. No sabes qué es estar en loop. No sé, cosas así, términos todos locos. ¿De dónde lo aprenden? Evidentemente lo que el mundo les muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Evidentemente está en que decirle a nuestros hijos siempre la verdad. No podemos decirle a ellos: acércate a Dios, pero yo en mi casa no tenía una actitud mansa, ser pobre en espíritu, ser misericordioso, ser justo. ¿Se dan cuenta? Esto habla de nosotros, no habla de cómo es el mundo. Estas bienaventuranzas hablan de nuestra vida y cómo nosotros debemos reflejar a Cristo. ¿Qué le pasaba al pueblo cada vez que Moisés subía al monte a adorar al Señor y luego bajaba? El pueblo se escondía, no podían mirar la cara de Moisés. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener eso, ser un reflejo de Dios, un reflejo de la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo a veces aborrece cuando nosotros hablamos rectamente, cuando no hablamos con malas palabras, cuando no hablamos con gritería. A veces nuestros hijos dicen: papá, no me grites. Pero es cuando tú hablas con ahínco, o hablas con fuerza, tienes que llamar la atención. ¿Sí? Eso no significa que a veces no se nos haya grito, pero estar siempre en gritería es lo que el Señor nos habla cuando estamos en esa situación. Cuando estamos en situaciones solamente gritando, y gritamos y le gritamos tu nombre. ¿Qué está sucediendo en esa casa? Si es obviamente de cristianos, ¿no? Sí, recuerden que esto es para nosotros. Vamos a seguir en el de Jueces. El 17. ¿Qué le respondió? Fíjense. Jehová le habló y ahora responde Gedeón: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Fíjense aún, tiene la viva presencia del ángel de Jehová y aún así le pide que por favor le revele señales. ¿Cuántos de nosotros no hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Por qué no miramos los cielos? ¿Por qué no miramos una vaca? O incluso una mosca. Y nos vamos a dar cuenta que ahí está. ¿Sí? Pero bueno, hallado, ok, entonces 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Cuánto no hemos salido
de la presencia del Señor y hemos dejado al Señor allí para ir a buscar algo. ¿Cuántos de nosotros, en una actitud rebelde, no hemos salido de la presencia del Señor? Hermano, yo no sé qué está haciendo el Señor ahora en su vida, en su corazón, pero a mí sí me toca esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de la presencia del Señor para buscar algo del mundo? ¿Se dan cuenta? ¿Qué le bastaba a Gedeón quedarse? ¿O qué nos basta a nosotros quedarnos aquí? ¿Qué hay en su mente ahora, hermanos? ¿Qué pasa ahora por su cabeza? ¿Está realmente el Señor presente en este momento en su cabeza? ¿O está pensando en qué va a hacer en unos 45 minutos más? No. ¿Está el Señor en su cabeza? ¿Sí? Continúo. Y aún así, ¿qué me dice el ángel del Señor? El ángel de Jehová: ve, yo esperaré hasta que vuelva. ¿Qué nos decía Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Se dan cuenta? Que el que se aleja somos nosotros, no se aleja el Señor de nosotros. Dese cuenta de eso. Somos nosotros por el pecado que no nos permite acercarnos a Dios. Si vamos en una actitud, yo estoy aquí, Señor, pero si yo no le pido perdón, ¿cómo cree que Él va a aceptar mi presencia? Por eso les decía al inicio, ¿qué hay en nuestro corazón? Está mi familia, está mi hijo, está mi hija, está mi esposa, está mi familia, está mi trabajo. Pero lo último, tengo a Dios. No es correcto. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Dios nos dice eso. Bien, vamos al 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquel enciso. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él le dijo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta de la carne los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, paró. Hermanos, es glorioso lo que ha pasado acá. Hasta ahora no se había dado cuenta que era el ángel de Jehová, porque en su corazón no había dado al Señor, no le había presentado. Ojo, no estoy hablando de la ofrenda. Vamos a interpretarlo como hoy en día dicen, que las ofrendas para Dios son nuestras oraciones, pueden ser incluso nuestros cánticos de labios, nuestro decir de labios. Entonces nuestra ofrenda al Señor, hermano, es esas oraciones que decimos sin tener en nuestro corazón impureza y pecado. ¿Sí? Entonces, fíjense, vean que aquí hay dos maneras en cómo se presenta. Se le dice el ángel de Dios y también el ángel de Jehová. ¿Y por qué los detuve en el 22 diciendo entonces, viendo entonces Gedeón que era un ángel de Jehová? ¿Por qué los detuve ahí? Porque fíjense,
Ahora sí dice: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Hermanos, bendiciones aquellos que podemos presentarnos ante la presencia del Señor y verlo cara a cara. Y este cara a cara hoy en día no significa que Dios tiene que manifestarse acá. ¿Por qué? Porque si yo quiero ver cara a cara al Señor, incluso veo a mi hermano, incluso veo a mi profe, y les puedo asegurar que Dios está allí. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestra rebeldía? Fíjense, a Gedeón aquí se le fueron abiertos los ojos, porque fue cuando declaró: he visto al ángel de Jehová. En su corazón no había todavía una actitud a querer buscarlo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta que el sueño lo venció? ¿O hasta que él realmente abrió sus ojos a buscar a Dios? ¿Sí? Entonces, sigamos. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6? Y esto se conecta con lo que le está pasando a Gedeón en este momento. Hebreos 11:6. Yo lo voy a buscar también, porque creo que esto se ha puesto con un calor del Señor. ¿Qué le dije? Hebreos, ¿no? Sí, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué le pasó en este momento a Gedeón cuando le fueron abiertos los ojos? Que él en sí tuvo fe. Porque fíjense la expresión que tiene: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Entonces, el ser limpio de corazón nos permite llegar a ver al Señor cara a cara. ¿Qué les parece? El Señor está aquí, hermanos. Solo si usted lo quiere ver. Y esto no es físico. Fíjense que Gedeón, en este caso, el Señor hizo algo por Gedeón, porque evidentemente así lo hace el Señor. Vio en él la actitud correcta para llamarlo a ser el que iba a libertar al pueblo de Israel en ese momento, de los madianitas. Pero tenía que trabajar con él. Y en eso estaba su corazón primeramente. Ahora, ¿cómo podemos llegar a ser limpios de corazón? Fíjense, hasta ahora podemos vislumbrar que estábamos de alguna forma destacando acá qué significaba ser limpio de corazón, en un contraste con la vida de Gedeón. Pero ¿cómo podemos llegar a ser limpios de corazón? Bueno, vamos a primera de Juan 1:9. Y fíjense que ya en parte mencionamos esto, pero vamos a buscar ese versículo. Primera de Juan. Sí. Primera de Juan 1:9. ¿Cómo podemos hacerlo? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué debemos hacer
tener un corazón limpio según la anchura de nuestro Señor Jesucristo. Confesar nuestros pecados. ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, vamos a ser limpios de toda maldad. ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que para podernos acercar al Señor, nosotros necesitamos llegar con un corazón limpio, pero Él se acerca, acercaos a Dios, como dijo Santiago, y Él se acercará a vosotros. Fíjense, Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. ¿Un corazón humillado qué es? Un corazón derramado, un corazón que ha confesado ya sus pecados. Y como Él es fiel y justo, ¿qué va a hacer? Nos perdona, porque lo acabamos de leer. ¿Qué dice Juan? Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por otro lado, vamos ahora a leer el Salmo 51, ya les digo qué versículos. Y noten lo que este Salmo dice. Aquí tengo marcado el 10, pero yo creo que sería interesante leerlo todo. Creo que ya en otra oportunidad lo hemos leído. Fíjense, este es el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y es un salmo de David. ¿Cuándo qué? Cuando se llevó a Betsabé, cuando adulteró. No lo vamos a leer todo, vámonos al versículo 10, pero sí les animo a que lo lean. Versículo 10, que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Entonces, ya después de haberse dado cuenta de lo que había sucedido, o lo que había hecho realmente David, porque David se hizo ciego. Se hizo ciego, ¿en qué sentido? Porque él debió haber estado como rey y ser el que dirigía a su ejército. ¿Y a quién mandó él? Él mandó precisamente a uno de sus generales y dijo a uno de sus generales que pusiera al esposo de quién, de Betsabé, en el frente. Imagínense lo calculador que había sido David. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? David ya había pensado mucha maldad en su corazón para hacer eso. ¿Cuántos de nosotros no pensamos maldad creyendo que estamos haciendo bien? ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no estaremos pensando que estamos haciendo bien o a nuestros hijos y lo que le estamos haciendo es mal? A veces el orgullo enseguece, a veces la vanidad enseguece. Y el rey Salomón nos lo dice: todo es vanidad. Entonces, vemos claramente que David está pidiéndole al Dios que cree en él un corazón limpio y que además le renueve su espíritu y ponga un espíritu que sea recto dentro de él. En otras palabras, que ponga un corazón no de piedra sino de carne. Nos está mandando, David aquí nos está diciendo: haz un corazón que te ame, que te busque, que sea sensible, que sea pobre en espíritu, que sea manso, que sea misericordioso, que sea justo. Dios busca eso de cada uno de nosotros. Pero para ello, fíjense que creo que esta bienaventuranza está un poco más fuerte que las otras, porque las otras eran muy chéveres. Ay, pobre espíritu, amén, Señor. Señor, quiero ser misericordioso. Sí, Señor, yo puedo mostrar misericordia. Puedo ser justo, Señor, sí, puedo ser justo.
Puedo llorar, Señor, a tus pies, entregar un alma derramada. Sí, Señor. Pero ya va. ¿Y dónde está la limpieza de tu corazón? ¿Dónde está la limpieza de nuestro corazón? Hemos quitado esos ídolos que tenemos. Y recuerda que lo único, si nosotros ponemos cualquier cosa delante de Dios, ténganlo presente, seremos llamados idólatras. Así estemos sentados aquí, hermanos, y así vengamos a adorar a Dios. Y qué mal que vengamos a adorar a Dios con esa actitud. Amén. Bueno. Seguimos, 26, vamos a seguir. No, 25. Y aconteció que, 24, perdón, 23. Luego dice, Jehová le dijo, paz a ti y no tengas temor, no morirás. ¿Por qué? Porque yo ya lo había mandado a entrar contra los madianitas. Y le dijo, paz, hermanos. No tengan temor. ¿Temor de quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo temor a los hombres. Dios en muchas ocasiones nos llama a que no tengamos temor del mundo, a que no nos dejemos envenecer. Y no esto es que nos encante, sino que no nos dejemos intimidar por el mundo. Hermano, no somos los primeros que vamos a ser aborrecidos. No somos los primeros que nos van a decir, oye, ustedes, pero si son anacrónicos, pero ¿por qué todavía hablan de Dios? ¿Por qué hablan de Jesús? Él fue un hombre igual que cualquiera. ¿Sí? Así no lo piensan. Hermanos, tenemos que tener nuestra fe fundamentada en la roca. No podemos ir como las ondas del mar que nos llevan. Sí, fue un hombre. Sí, fue un hombre. Me lo dijo fulano. No. En la humanidad sufrió lo mismo que un hombre, pero no fue igual a nosotros. ¿Por qué? Porque en él no se encontró pecado. Entiéndase. En él no se encontró pecado. Cuando alguien le diga a usted, no, si él es igual a un hombre, dígale, sí, igual a un hombre, en cambio es usted. Pero saben, él fue perfecto. Fue el Cordero de Dios. El único que pudo darse al sacrificio porque tenía un corazón puro, único, aceptable ante la presencia del Señor. Amén. Y entonces, ¿qué vino a pasar acá? Gedeón tenía temor ¿de quién? De los de su familia, de los del hombre, tanto los madianitas como de los hombres. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Y edificó allí altar a Jehová y lo llamó Jehová Sabaoth, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Fíjense acá, les llama como hijo de Dios, sea su papá, sea su hermano mayor, sea la persona de autoridad que ustedes tengan encima o por encima. Ustedes están llamados, estamos llamados, a derribar altares, a derribar toda altivez de espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros somos luz de este mundo, somos sal de la tierra. ¿Se dan cuenta? Dios nos está llamando aquí a que nosotros, en esa pureza, fíjense que aquí Dios empezó a trabajar con quién, con Gedeón primero. Pero luego también nos llama a Gedeón a hacer ¿qué? A hacer su voluntad. Hermoso.
¿por qué nos pide Dios, nos manda que seamos limpios de corazón? Porque es la única manera en que nosotros podemos conseguir que, a pesar de que el mundo nos señale, el mundo no pueda juzgar. Por eso es que nosotros tenemos que ser esa luz. Tenemos que hablar, hermano, lo que decimos, lo que estamos convencidos que es el Señor no es el Señor para nosotros, lo que es el Señor según la Biblia, perdonen lo que iba a decir, pero el Señor de la Biblia, no un Señor nuestro, es decir, me explico, ese nuestro me estoy refiriendo a un Señor que yo me he hecho, no. El Señor no es el que usted se hace. ¿Por qué? Porque es muy bonito yo hacer un Dios a mi imagen y altura. Sí, ¿verdad? Pero es que tiene que ser el Dios que está en la Biblia, tiene que ser ese Dios el que nosotros busquemos. No puede ser el Dios que yo creo que es así. No, hermano, no, olvídese. Es el Dios que está acá. Nosotros debemos conocer a nuestro Señor, porque en la forma en que conozcamos a nuestro Señor, nosotros sabremos qué hacer y qué responder. A pesar de algo, y lo sabemos, Dios incluso de las piedras podrá hablar su palabra. ¿Recuerdan eso? Sí, no nos creamos que somos muy únicos para el Señor. ¿Sí? No nos creamos eso. Él nos ama, pero con amor también nos va a castigar. Si nos va en su sana, en su justicia, nos va a llevar debidamente. ¿Ok? Entonces, le pide que derribe, ¿qué cosas? Los altares que habían de Baal y de Acera. Y además, ¿qué hizo? Y edifica altar a Jehová Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjense que pareciera que cuando Dios le habla y le da este mandato, lo hace aún a la víspera del sol, es decir, aún en la víspera del día. ¿Qué significa eso? Que aún tenía el sol a su favor. Pero ¿qué actitud toma Gedeón? Gedeón toma la actitud de hacerlo en su tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Lo hace no en su forma de tiempo, en el tiempo de Gedeón, no en el tiempo de Jehová. ¿Por qué? Porque había temor en él. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, vamos al 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él que derribó su altar.
Cuando yo leí esta parte me impresionó mucho lo siguiente. Nos llama el Señor a derribar todo altar, pero también hay algo impresionante. Fíjense que hasta el papá de Gedeón profetiza. Dese cuenta cómo profetiza, cómo una persona en su convicción de creyente de esos dioses, aún profetiza diciendo, bueno, pero que contiende, si es Dios, que contienda contra él. ¿Cuántas personas no han hecho la voluntad de Dios y no por eso son hijos de Dios? Porque Dios va a usar y usa. ¿Okay? No importa. Pero ¿a quién quiere que el Señor haga su voluntad sin estarlo presionando? ¿Quién creen ustedes que Dios quiere que haga su voluntad? Los que nos llaman, a los que Él quiere esto, que seamos bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Y ya casi, no se preocupen, hermano, si voy a terminar, no crean que tienen mucho tiempo, no voy a terminar. Pero siéntase con gozo, hermano. Hoy es un día para servir al Señor. Imagínense que antes se hacía toda una carrera, era todo un domingo, la gente así se iba a adorar a Dios. Todo era todo el día para Él. ¿Sí? Pero tranquilo que se voy a terminar. Entonces, vamos con la tercera parte de esto. ¿Qué significa ver a Dios? Vamos con la tercera parte. Esta parte es corta. Porque ya como podemos ver con esta historia de Gedeón, claramente ya podemos darnos una idea de cómo hay que ver a Dios. Bueno, queda claro que en lo que hemos leído de la Biblia es que no es que vamos a ver a Dios físicamente cara a cara, como ya lo mencionamos. Pero, ¿qué pasa? Si tendremos esa oportunidad, yo les voy a confesar eso. Bueno, no tengo por qué confesarlo. Si usted ha leído la Biblia, sabe eso. Nosotros veremos a Dios tal cual como es. Porque Él nos lo ha prometido. Él nos ha prometido que cuando venga por su iglesia, Él nos va a llevar a su presencia. Y lo vamos a ver como es. Entonces, eso sí lo vamos a ver. Pero decirlo que lo vamos a ver físicamente aquí, hermanos, quiero decirle que no lo es. Porque incluso, fíjense lo que le dijo Moisés en Éxodo 33, 20. Éxodo 23, 20. ¿Qué dice? Dice así. ¿Qué les dije? 33. Yo diciendo 23. Ya había cambiado. 33, 20. Dijo más. Así dice. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová. Seguimos al 21. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi estrado, mas no verás mi rostro. ¿Sí? No hay manera en este mundo de tener nosotros la pureza de estar
estar en la presencia del Señor si Él se manifestara en este momento. No lo hay. No lo hay. Entonces nosotros debemos estar claros en esto. ¿Pero qué significa ver a Dios? Vamos al Salmo 73:1. Y que trae un cuaderno. Trae un cuaderno para poder anotar tanto, porque si no se nos olvida. Salmo 73:1. Ciertamente bueno es Dios, dice, ¿no? Para con Israel y para con los limpios de corazón. Entonces volvemos a donde empezamos. Para ver a Dios no es ese Dios físico, es imposible. Nuestros cuerpos no están preparados para eso. Porque Dios nos llama, dice en Apocalipsis, en algún momento estaremos estudiando Apocalipsis. Dios nos dice claramente que Él va a que estos cuerpos van a ser rehechos. ¿Sí? Van a ser rehechos. No sabemos cómo. ¿Será a esta semejanza? No lo sabemos. Pero nuestros cuerpos tienen que ser rehechos para poder estar en la presencia del Señor. Amén. Entonces, pero lo que sí es cierto es que acá, bueno es Dios para con quién, para con su iglesia, porque esa es la nueva Jerusalén de la cual habla, para con los limpios de corazón. Ciertamente experimentaremos un mayor gozo en nuestras vidas cuando hayamos confesado nuestro pecado, nos acerquemos a Dios y lo busquemos de una manera genuina, es decir, una manera que hable de su forma, de su andar. Y aquí veremos a Dios. En el sentido de que podremos entender más claramente sus planes para con nuestra vida y caminar de una manera que le agrade y ayude a los demás. Y si nosotros debemos, ¿por qué Dios nos llama a amar al prójimo? ¿Por qué Dios no dice que en vez de, si alguien viene por ti, te quita la capa, entonces que le dé incluso hasta la camiseta, le dé casi todo, y de paso vaya con él, ¿qué? Camines con él 2 millas, 3 millas, 4 millas, no importa. ¿Por qué Dios te manda eso? Porque habrás experimentado ser limpio de corazón. Habrás tenido una actitud de perdón, de arrepentimiento y un arrepentimiento constante. A veces creemos que cometemos el error, pecamos y solamente basta eso. No, es que Dios nos manda a que nosotros menguemos, a que cada vez Él sea más Señor de nuestras vidas. Amén. Bueno, mi conclusión básicamente está en este último que leímos de Salmo. Yo voy a leer los 3 versículos primero otra vez. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Mis hermanos, ¿por qué llamo estos 3 versículos como una conclusión y aplicación de este bienaventurado y limpio corazón? Para decirles algo, que nuestro corazón no se envanezca, no se envilezca de lo que el mundo hace. ¿Sí? Que nosotros no encontremos tropezaderos, porque somos limpios de corazón. Y el mundo nos podrá señalar, pero no van a encontrar juzgar. El mundo les dirá: ustedes hacen tal cosa, tal aquello, y ustedes con seguridad puedan decir: muéstrame en cuánto y en qué momento he hecho tal cosa.
A veces el mundo hay que atacarlo con los propios argumentos, hermano. Pero más vale cuando estamos afianzados a la palabra del Señor, a esa roca fuerte, a esa roca angular, esa piedra angular que fue desechada a los que Dios Padre envió. Hermano, que el Señor les bendiga. Sé que somos pocos ahora y seremos unos poquitos más en unas semanas, porque quizás muchos estaremos de vacaciones y no estaremos por acá, pero aún así el Señor no se detiene. Él no se detiene de hacer su voluntad. Mi hermano, que la voluntad del Señor esté sobre su vida, que les bendiga y prospere enormemente. Y recuerden estas palabras: limpios de corazón, solamente de ese modo podremos ver a Dios. Amén. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has hecho conforme a tu voluntad. Qué rico es, Señor, ver que tu palabra es única, que tú has hecho conforme a tu soberanía, a tu poder, Señor. Quizás muchas personas puedan decir ahora: ¿dónde está el poder de Dios si hay tanto padecimiento en este mundo? Señor, qué ingrato podemos ser si hacemos esa pregunta. Pero de nuestros labios, Señor, te pedimos perdón, Señor, si hemos dicho tal cosa o si no hemos hecho aquello, Señor. Pero sabemos que tú, Señor, por tu misericordia, Señor, nos sostienes en esta hora. Ayúdanos, Señor, a acercarnos con un corazón limpio a tu trono, Señor, a tu trono de gracia, y podamos, Señor, verte cara a cara. Quizás, Señor, lo hiciste de una manera tan espléndida como Moisés, Señor, que le permitiste ver incluso solamente tu espalda. Pero sabemos que tu gloria es inmensa, tus maravillas, Señor, revelan tu poder, la creación así lo habla, Señor. Solo basta con mirar a cada uno de nosotros, Señor, para verte a ti también. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que has dado en esta palabra de hoy. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos acá y por lo que no han estado, Señor. Bendíceles ricamente y que tu poder, tu Espíritu Santo repose en ellos y que puedan acercarse a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, con arrepentimientos dignos, con frutos dignos de arrepentimiento, Señor, para el perdón de sus pecados. Gracias te doy por este día, gracias te doy por las maravillas que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por lo que eres y por lo que has hecho en nuestra vida. Mi Rey, te doy a ti toda la